Otras energías tradicionales siguen siendo las mayoritarias, pero el mercado de las renovables se va ampliando poco a poco y eso repercute también en el mercado laboral. Cada vez hay mayor demanda de profesionales en ese sector y los sueldos pues van también al alza. Para cumplir con la meta de instalación de renovables en 2050, solo España necesitará 170.000 profesionales que ahora mismo ya escasean. Necesitaríamos que todos los instaladores electricistas empezaran a trabajar en instalaciones fotovoltaicas para cubrir la demanda que hay ahora mismo de instalaciones de paneles solares. Placas solares o molinos de viento, un sector de futuro donde la falta de trabajadores empuja al alza los salarios. Está costando localizarlos y esto pues lo que está haciendo es que los precios de los salarios estén disparados. Y otra de las consecuencias es el retraso que sufren quienes demandan una instalación doméstica. La verdad es que estamos en una situación que nosotros la clasificamos como de emergencia. Estamos hablando de meses de espera, de todo en el ámbito del autoconsumo. Así que muchas empresas optan por formarles ellos mismos, pero ni aún así. Nosotros lo que queremos es que ahora mismo hay un problema casi de cantera, o sea, de que gente que quiera acceder a estas disciplinas. Salarios más altos y puestos fijos, trabajo no falta, pero sí profesionales.